Paz de Cristo. Amén. Para todos, bienvenidos. La misericordia, el amor y la gracia del Señor esté con ustedes en esta tarde de bendición, en este domingo de victoria. Y hoy en esta tarde es de gran gozo, como siempre, estar administrando desde este lugar. Amén. Amén. Hoy en esta tarde vamos a traer un estudio, una predicación. Vamos a estar hablando, oigan bien el título, La ira de Dios. Ese es el título de esta tarde, para que todos nos pongamos a reflexionar en nuestra vida personal, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo en este mundo en decadencia, en donde Cristo ya viene, amén. Él ya está a las puertas y ya no se tarda el Señor. Esto que vamos a ver acerca de la ira de Dios, es necesario verla, recibirla y entenderla. Les digo por qué. Porque dentro de la teología hay muchas personas que tienen por conocido que Dios no va a hacer nunca nada en contra de los individuos, que Él está en contra de la maldad, pero no de las personas que hacen la maldad. Sí, estamos entendiendo esa parte. Entonces mucha gente cree eso, tiene esa idea, lo cual es una idea falsa. Porque hoy en esta tarde vamos a ver, como siempre, bastante Biblia, y es de gran gozo. Lo digo esto porque hay gente que desprecia las escrituras de Dios, hay gente que le aburren, hay gente que le da sueño, hay gente que dice, bueno, ¿por qué tanta Biblia? Pero para los que son de Dios, ese es el alimento, esa es la gran verdad, es el estarse llenando de sabiduría y poder, y que Dios les esté hablando. Más Biblia leemos, más nos habla Dios. Por eso escuchen bien que vamos a estar viendo desde el Viejo Testamento y hasta el Nuevo Testamento ejemplos donde la ira de Dios se manifiesta en los individuos. Por eso es que tenemos que correr hacia Dios con una sola intención, para ser salvos y para correr de la ira de Dios. En vez de estar en contra, tenemos que estar con Dios. Por eso nosotros, de ninguna manera Dios nos puso para ira, sino nos puso para bendición y salvación. Por eso es bien importante todos estos temas que llevamos nosotros acá en este lado. Y vamos a ver uno que es muy conocido por mucha gente, es en Números 22-21. Busquen en su Biblia, Viejo Testamento, el libro de los Números. Y allí hubo un acontecimiento entre una asna y un ángel de Jehová. Oigan bien, cómo en esto que vamos a ver aquí, Dios se manifiesta de una manera muy exclusiva a través de un ángel, el ángel de Jehová. Y la bestia, la burra, veía al ángel, pero el profeta, el hombre Balaam, no lo ve hasta que Dios le abre el entendimiento y Dios le muestra lo que está pasando. Por eso mucha gente actúa en error, actúa en desobediencia, y hasta que Dios les enseña algo, entonces pueden ver. Pero antes de eso están cometiendo errores, pensando que hacen un bien y están haciendo un mal. Oigan bien, pues, Números 22-21, ¿ya están ahí? Vamos a leerlo y vamos a ir absorbiendo lo que va a estar diciendo aquí el Señor. Dice así: Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. O sea, preparó su animal y se fue a andar en el desierto, me imagino. Dice el 22, oigan bien lo que pasa luego, cuando este hombre iba a ir a hacer una obra donde él pensaba que estaba haciendo algo, me imagino, conforme a Dios. Pero ¿qué dice el 22? Dice, y la ira de Dios, ahí se manifiesta una de tantas veces en la Biblia, la ira de Dios. La ira de Dios se encendió porque él iba, dice sí o no, dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Amén. Se puso, oigan bien lo que hizo el Señor, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Imagínense hasta dónde llega este punto cuando se pone la gente de terca, que se ponen a pelear contra el mismo Dios. ¿Estamos entendiendo, no? Amén. Dice aquí
que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Dice, iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Dice, y el asna vio al ángel de Jehová. ¿Quién miró al ángel de Jehová? La asna, la burra, la bestia. Era más posible ahí que el proceso que Dios estaba aplicando con este hombre es que la bestia iba a ver primero la verdad al ángel de Jehová, y después vamos a ver qué aconteció con Balaam. Dice el 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam a la asna para hacerla volver al camino. O sea que la quería llevar por otro lado. Pero el ángel de Jehová se puso una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. O sea que como que lo encerró, ¿verdad? Y viendo el asna del ángel de Jehová, viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y se apretó contra la pared y el pie de Balaam. O sea que lo empezó a presionar entre el camino y la pared y no podía caminar, ¿verdad? Dice, no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dice el 27, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. O sea que la asna estaba más, conocía mejor, se daba cuenta porque Dios permitió que ella lo viera. ¿Estamos entendiendo? Por eso tengamos cuidado con lo que hacemos nosotros con otras personas, porque puede que las personas ya estén viendo cosas que usted no ve y usted siga de terco o de terca. Tenga cuidado cuando alguien le avise que lo que está haciendo está mal. Amén. Por eso si a un asna le muestra verdad, imagínese a las personas, ¿no? Pero ¿qué sigue diciendo? Después de que el animal se echa, el Balaam se enoja y azota al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, oiga nomás, le da palabras a la burra, la cual dijo a Balaam, le pregunta, le dice la misma bestia, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna. Fíjense que estaba cegado este hombre, porque ¿cómo se pone a platicar? Este es un caso parecido al de Adán y Eva, cuando la culebra empieza a hablar con la mujer. Y la mujer le contesta y la culebra le responde y hacen una plática muy amena pero muy diabólica. Entonces hay que entender que tenemos que ver estos puntos de vista, porque él empieza en un momento de coraje a hablar con la burra. Dice, porque te has burlado, dice el 29. Aleluya, dice Balaam, respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, dice. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Es ahí donde Balaam empieza a cambiar, a ver algo, porque Dios es el que manda. Dios es el que está mostrando todo en esto. Entonces dice ahí que entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahí sí se empezó ya a cambiar la cosa. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte. Dice, porque tu camino es perverso delante de mí. Vean cómo por la perversidad de los hombres y de las mujeres, el Señor lo resiste y sabe que están en un gran problema. Por eso la ira de Dios viene y va a venir sobre todo aquel que está en contra de Dios. Por eso a individuos, a países, a pueblos y a todo, la ira de Dios se manifiesta. Aquí es donde Él le dice claramente, dice, he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Ahora, alguien podrá tener cualquier teoría que quiera pensar y diga, no, es que era la maldad de él, pero él que se anduviera bien, no, es que vamos a ver que la maldad los hombres las llevan en sus acciones. Por eso Dios ve los corazones, no es porque Dios esté en contra de nadie, pero ve, como le dice a él, que su camino es perverso delante de mí, le dice. Dice el 33, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Dice, así de mí no se hubiera, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Es lo que le dijo Jehová. Tremendo está eso. Dice en el 34, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado
porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea que ya reflexionó él, pero no fue hasta que Dios le permitió ver. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que el cuerpo nos haga sentir. Sí, porque la carne, la Biblia nos dice que la carne es muerte, vivir para la carne es muerte, pero vivir en el Espíritu es vida. Entonces entendamos aquí el mensaje de que no es todo el tiempo lo que pensemos o lo que creamos, sino conforme a las Escrituras. Si somos de Dios, hay que ver el carácter de un Dios que está irado, ¿sí? Todo el tiempo está irado en contra de los impíos. Vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver otro verso, otros versos aquí en la Biblia. ¿Qué pasa después de la muerte de este sacerdote llamado Joaida? Joaida, está un poco difícil, no lo puedo decir. Vamos a ver segunda de Crónicas 24:15, amén, del Viejo Testamento. Y este hombre fue alguien que ayudó a reconstruir en parte la casa de Jehová. Pero hay algo que pasó ahí, que el pueblo se volvió luego a hacer lo que no debía hacer, así como lo hacen hoy en día. Gente que dice, es que yo ya anduve en los pasos yo ya era cristiano, yo era esto, y ya hay gente que se enfría, y hay gente que se sale y hace de todo. Pero aquí está en la Biblia lo que aconteció en ese entonces, en segunda de Crónicas 24:15. Oigan bien lo que dice ahí, mas Joaida envejeció y murió. ¿Sí? Vamos a leer desde ahí. Dice, lleno de días. Oigan bien, de 130 años era cuando murió. Y aquí está lo que aconteció. Dice ahí, dice, muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Ahí vean el pecado que están haciendo ellos de ahí. Dice entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Ahí vemos cómo rápidamente Dios aplica la justicia y hace cosas en contra de la gente. La gente no quiere ver esto porque se imaginan que Dios es amor y que Dios no es capaz de hacer nada, que todo pasa por esto. O sea, que la gente pone miles de excusas, pero no saben que Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y que Él por su palabra deja y permite que pasen todas las cosas. Él está en control, ¿sí? Cuando pasan desastres, cuando pasa todo tipo de acontecimientos, ¿ustedes creen que Dios no sabe? ¿Ustedes creen que Dios no lo puede parar? ¿Ustedes creen que Dios... Él es el que está a cargo de todo esto. Por eso vemos vez tras vez en la Biblia casos como estos, donde la ira de Dios, dice ahí, vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Dice el 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Oigan bien, así es como nosotros estamos predicando en el nombre del Señor Jesús para que la gente se arrepienta, pero la gente aborrece. La gran mayoría, a menos que estén con un corazón contrito y humillado y dispuestos y que Dios los haya preparado, es como mucha gente recibe. De otra manera, hay mucha gente dura de corazón, lo voy a decir así. Pero por eso en su misericordia, y en el 19 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Y luego dice, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Si estamos viendo que Dios es el mismo, ¿no? Es lo que hace precisamente un predicador de Dios, amonestando al pueblo de Dios, o a las personas que andan en un camino de muerte, en un camino de maldad. Siempre se les amonesta, siempre se les dice, se les cuenta que existe un infierno, se les habla de un cielo, que las almas se van a perder, que viene la gran ira de Dios, y mucha gente no le importa. Es muy triste, pero estamos viendo que es bíblico. Por eso piensen conmigo que Dios siempre ha sido el mismo en cuanto a iras, en cuanto a perdones, en cuanto a bendiciones, en cuanto a mandar profetas para advertirles antes de que venga la gran ira. Así hoy también Dios nos habla.
a través de los hombres de Dios. Dice ahí en el 20, estamos leyendo 2 de Crónicas 24:20, entonces dice ahí en el 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaira, o sea, el que acababan de enterrar, que se había muerto, ¿no? Vean cómo Dios usa al hijo de él. Ese es otro Zacarías, es el que murió a la entrada. Miren, dice, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. ¿Sí? Y pregunta, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Dice, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Oigan bien el consejo ahí. ¿Qué es lo que acaba de decir el hijo de él? Que por la rebeldía, por haber quebrantado, por andar de desobedientes, dice, porque por haber dejado a Jehová. La gente dice, yo ya caminé en esos, aleluya, yo ya anduve de cristiano, eso no sirve. Yo fui allá, y ellos dejan al Señor, los que ya lo han agarrado, los que ya conocen, los que ya han oído. Y les dice, Él también os abandonará. ¿Cómo será estar sin Dios? La Biblia dice que es sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice el 21, oigan el carácter de ellos al oír tan tremenda advertencia de un Dios vivo, airado. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él. Oigan bien cómo aborrecen a los hijos de Dios. ¿Para qué creen que fue la conspiración? Para matarlo. Dice, y para mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, y en el patio de la casa de Jehová. Ahí fue donde quedó este muchacho joven o la edad que haya tenido, por haber representado, por haber amado a los demás, le hicieron conspiración y lo mataron a piedras. Oigan, por eso Dios manda a unos, Dios manda a otros, y todos están advirtiendo de lo mismo, todos estamos advirtiendo de lo mismo, que ahí viene la ira de Dios. Eso es de lo que estamos hablando, el tema de hoy, la ira de Dios. Entonces se ha manifestado en el Viejo Testamento, y se ha manifestado en un individuo, en un profeta, se ha manifestado en un sacerdote, en un pueblo, y el mismo pueblo del Señor también lo ha experimentado, el pueblo de Israel, la rebeldía de Israel. La podemos ver en el libro de los Salmos. Acompáñeme ahí, Salmo 106. ¿Sí? Es que yo quiero que a usted le quede bien en claro que la ira de Dios está presente todos los días. No es nada más que, bueno, va a venir y va a venir. Sí va a venir una ira muy tremenda y muy mala, después la vamos a ver. Pero quiero que sepan que las personas impías, Dios está airado con ellos todos los días. Imagínense qué bendición reciben, qué protección reciben, ninguna. ¿Sí? Salmo 106:13. ¿Qué dice ahí? Después de que Él los liberta de Egipto y ven todas sus maravillas y lo adoran por todo lo que hicieron, todo lo que hizo por ellos, ¿verdad? Creen a sus palabras y cantan alabanzas, así como usted y yo. Usted ha creído en el Señor, ¿no? Usted ha cantado alabanzas. Pero oigan bien lo que hace un pueblo rebelde en la rebeldía de ellos mismos. Dice en el 13, bien pronto olvidaron sus obras. ¿Es posible que alguien se goce en el Señor y muy rápidamente se olvide de sus obras? Claro, ahí está escrito. Bien pronto dice que olvidaron sus obras, dice, no esperaron su consejo. Hay gente que recibe bendición y dice, a mí ya me sacó Dios de ese problema, vámonos. Venimos para el otro mes, o le hablamos al pastor, o por allá buscamos otra iglesia en unos años, pero ya nos sacó del problema. La gente se olvida. No llevan una vida en santidad, sino que viven consultando a Dios cada que se enferman, consultando a Dios cada que están en problemas, pero mientras están bien, no se acuerdan de Él para nada, ni le dan honra, ni le dan gloria. Dice el 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre de ellos. Oigan bien, ese es el Dios de amor. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? Dice, oigan el carácter de las personas, cuando ven otra vez a alguien que se preocupa por ellos y los ama, porque este hombre intervino por ellos para que no los matara Jehová.
Pero ¿qué hacen ellos mismos? Les da envidia. Oh, qué triste está eso. Dice en el 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Sí, oiga nomás. Por eso es que la gente, yo no digo que se vaya al infierno por terca y desobediente, pero Dios sabe mejor que yo el corazón de cada uno y el mío. Entonces Él actúa conforme a justicia, ¿sí? Entonces vemos aquí que un pueblo malagradecido, rebelde. Dice en el 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la campaña de Abiram, ¿verdad? Y se encendió el fuego en su punta, la llama quemó a los impíos. ¿Ven? Ahí está. Imagínense cómo la gente está sin pensar, sin sentir, sin saber, pero en muy tremenda rebeldía en contra de todo lo que es de Dios. Por eso Dios hace las cosas y la gente le cae de sorpresa, pero Dios no les va a mandar a avisar cuando ya les ha avisado un montón de veces. Y aparte que les manda avisar a través de profetas, los mandan matar y están en contra de ellos. Qué feo, ¿no? Dice el 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundación, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Oigan, olvidaron al Dios de su salvación. Eso es lo que pasa cuando alguien se va a ir o va a terminar en el infierno. ¿Ustedes creen que alguien que se olvida de Dios va a terminar en el cielo? ¿O va a estar en victoria? ¿O va a ver la gloria de Dios en la tierra? ¿O va a estar prosperado? ¿O va a estar sin enfermedades? ¿O va a estar protegido? No, porque los ejemplos están aquí. Si Dios lo hace con su propia gente, con el pueblo de Israel, ¿qué se espera usted y yo que fuimos injertados en el lugar de ellos por su misericordia y por la desobediencia de ellos? Usted no se crea que ya la hizo, ni yo tampoco. Por eso es necesario vivir sometidos bajo la poderosa mano de Dios, en humildad, ¿sí? Por eso el carácter de estos hombres es muy parecido a los cristianos tibios, mundanos, fríos, que viven sin darle la honra y la gloria al Señor. Ellos viven más preocupados por su destino, por su beneficio, que por agradarle al Dios de la gloria. Ese es un gran error que hace la gente. Por eso dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, y todos sabemos lo que pasó ahí. Hizo un montón de maravillas el Señor. Dice el 22, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y fíjense cómo está recordándonos a nosotros también, ¿sí? Dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, vean, al que le tenían envidia después, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. Oigan pues, ya Dios los va a llevar al cielo, pero ellos aborrecen el mismo cielo, dicen. Esa es una forma simbólica que estoy usando. Por eso aquí dice que ellos aborrecieron la tierra deseable. Imagínense, la tierra que emana leche y miel. No creyeron a su palabra. Es lo mismo que hace hoy en día mucha iglesia del Señor. No crea la palabra, no les gusta. Eso la Biblia los aborrece, los duerme. No les gusta que estén hablando tanto los predicadores. Eso es como un enfado para ellos. Yo no entiendo esa parte. ¿Cómo pueden ser de un Dios que no ven y de la única manera que lo conocen es a través de la Escritura y ni eso quieren? O sea, que no lo ven, no lo oyen, pero sí quieren irse con Él. ¿Cómo está eso? Eso está muy feo. Dice que en el 24 que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Dice el 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Así como cuando dicen, esa iglesia no sirve, esa iglesia está muerta, ese predicador no sabe lo que dice, él debería de hacer ¿están ellos haciendo qué? Murmurando. Quizás están aquí y después se van y dicen, no, hombre, el pastor está loco, hoy con lo que salió. Entonces ellos empiezan a murmurar, pero todo eso lo ve Dios. Porque el que murmuren de alguien de Dios, no es que murmuren del predicador, están murmurando del mismo Dios, si es que el pastor es de Dios. Dice el 26 enseguida, por tanto alzó su mano contra ellos, oigan otra vez lo que va a hacer, para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Oigan, ¿y qué hace el pueblo? Se unieron a sí mismo a Balpeor y comieron los sacrificios de los muertos.
Dice en el 29, provocaron la ira de Dios. Ahí está. ¿Quién la provocó? Ellos mismos. ¿Cómo? Con sus obras. Por eso es bueno portarte bien y usar la fe pegada de las obras. Y las obras con la fe y la fe con las obras. Por eso dice aquí que de la manera que nosotros provocamos la ira de Dios es por nuestras propias obras. Diga a la gente lo que diga, que no está usted bajo la ley, que estamos bajo la gracia. La gracia no es un boleto para que la gente peque y falle las veces que quiera con Dios. Eso no es la gracia. ¿Sí? Dice ahí que provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Oigan, y eso es lo que va a pasar otra vez en un pueblo de rebeldía, en un mundo en decadencia. No estamos viendo puro Viejo Testamento. Vamos a movernos hasta el Nuevo Testamento con este hombre de Dios también, que fue Juan el Bautista. Vayan conmigo hasta Mateo 3:6 de los Evangelios. El primer libro es Mateo, ¿sí? El principio del Nuevo Testamento. Se lo digo todo esto para que lo encuentren, porque parece mentira, pero hay gente que no sabe muchas cosas, ¿verdad? Escuche bien, Mateo 3:6. Y ese es el principio del ministerio de Juan el Bautista, donde era muy nuevo, y de sorprenderlos a ellos, todos los religiosos, ver lo que este hombre hacía. Pero de que estaba escrito, estaba escrito. Pero la gente siempre, como todas las veces, hasta ahorita usted habla con mucha gente y les dice, es que en la Biblia está escrito. Y ellos dicen, ¿dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? O sea, no sabe nada. Entonces, hay gente que es religiosa, igual se sorprende, pero son muy astutos y quieren ganarse el reino a manera de ellos y no a sometimiento del propio Dios. Oigan pues lo que pasó ahí. En Mateo, ¿qué dije? 3:6. Vamos a leer desde ahí. Oigan, esto es lo que hacía Juan el Bautista. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esa era la gente regular que se arrimaba oyendo las buenas nuevas y lo que Juan el Bautista tenía que decir. Pero enseguida les va a decir el futuro, el presente, de lo que va a vivir la gente, como hoy en día. Dice el 7, y al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos, esos eran los religiosos, venían a su bautismo, les decía, esto les decía Juan el Bautista, generación de víboras. Oigan, qué nombre, o qué apodo, o qué forma de hablar con los religiosos. Les dice y les pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Wow. Les dice un consejo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque de nada servía que ocurrieran a las aguas del bautismo cuando no se habían arrepentido, ni confesaban sus pecados. Es lo que mucha gente hace, y les dicen las personas, usted nomás haga eso, y ya Dios se encarga del resto. Él ya lo pagó en la cruz del Calvario, les dicen. Les dan un evangelio totalmente cambiado a lo que está usted y yo leyendo hoy en esta tarde. Por eso no es bueno pensar que uno es algo que no es, sino es bueno creer algo que ya Dios te ha dado, y por fe es que tú vives y estás en donde estás. No por lo que te han dicho que tú eres, sino por la verdad que vive en ti, si es que está en ti. Dice enseguida, y les dice, no penséis, oigan bien lo que les va a decir en su propia cara, no penséis dentro de vosotros mismos, si eso es a lo que me refiero. La gente ignora a Dios, ¿por qué? Porque piensa dentro de ellos mismos. O sea que tienen sus propios juicios, ¿no? Su propia forma de ver las cosas. Por eso les dice, no piensen decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, a nadie le garantiza que el que usted vive engañado quiere decir que un día usted de repente se cuela para el cielo. ¿Sí? Eso no es así. Tiene que haber una señal en su vida, oiga bien, de que usted ha vuelto a nacer y que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. De otra manera usted está engañado y vive engañado y va a morir engañado y se puede ir al mismo infierno. Esa es la verdad. Dice en el 10,
y aquí les dice de lo que se trata el evangelio, la salvación, la verdad, la mentira, el cielo y el infierno. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que dice en el 10. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Oigan bien qué ejemplo. Un hacha, raíces y árboles. Algo que crece, da frutos, o algo que crece y no da nada, se seca y se va a la lumbre. ¿Estamos entendiendo esa parte? Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, todos los humanos tenemos cierto fruto en nuestras vidas. Nos sale algo que la gente mira y el propio Dios sabe, ya sea de fruto, como les dijo él, de arrepentimiento, o de qué tipo de fruto es el que hay en su vida, o como árbol, usted cómo se ve, como un árbol que es seco, cortado y echado a lumbre, o como un árbol que reverdece y nunca se seca, diario da frutos. ¿Cómo se ve usted? Y luego él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero da el consejo del verdadero Señor Jesucristo y Salvador. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense que mucha gente ni siquiera se arrima creyendo, pero ya los bautizan, ya los ponen a cantar, ya los ponen a no sé qué, todavía ni siquiera son de Dios. Y la gente tiene una esperanza muy absurda donde dice, yo pienso que algún día lo va a tocar el Señor. Yo pienso que algún día va a venir a los pies de Cristo. Bueno, usted puede pensar lo que usted quiera, pero si esa persona tiene un corazón de piedra y nunca, pero nunca quiere aceptar a Dios, puede que se pierda. Usted puede tener sus puntos de pensamiento positivos, del amor para los demás, pero los individuos son los que tienen que cambiar en su propio deseo, ¿sí? Dejar lo malo y hacer el bien. Por eso sigue diciendo aquí, en el 12 también, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? El Salvador del mundo trae un aventador, ¿ok? Está en su mano y limpiará su era. O sea, Él va a ser limpiadero entre cabritos y ovejas, entre trigo y entre paja, entre cizaña. Él va a ser limpiadero de personas y de individuos en la tierra, en toda la tierra entera. Por eso dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y luego dice, y recogerá, oigan bien cómo nos dice, su trigo. Amén. Recogerá su trigo como en el granero. ¿Y qué pasará con las demás personas que no aceptan al Señor Jesús? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para todos aquellos que van lo digo con toda sinceridad, que van hacia el infierno y piensan que al morir se acabó todo. Aquí dice que van a estar bajo un fuego que nunca se apagará. Si el fuego no se apaga nunca, es que el cuerpo o lo que se esté ardiendo ahí tampoco va a acabarse. Van a estar en una unión, en dolor, todo el tiempo. Qué triste, por eso Dios nos habla tan claro hoy en esta tarde así. Miren, a toda la gente hablamos de revelaciones. Algunos dicen, bueno, yo tengo revelación. Qué bien, es de lo que se trata. Pero hay dos tipos de revelaciones de parte de Dios para la gente. Vamos a verlos. Vayan conmigo a Romanos 1:16, ¿sí? Y esto, usted y yo ya lo hemos leído bastante y mucha gente lo conoce, y es acerca del poder del Evangelio. Pero oigan bien que aquí están las dos revelaciones para las personas. Para usted que es creyente, para usted que se preocupa de agradarle a Dios, para usted que quiere vivir en santidad, para usted que quiere dejar de pecar, hay una revelación muy hermosa de parte de Dios, pero hay una revelación para todos los contrarios también. Todos aquellos que desobedecen y no les importa y ni creen en Dios. Y dicen, a mí no me digas de eso, a mí no me hables de religión, dicen ellos. Bueno, qué triste. Dije Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oigan bien la claridad de lo que es el Evangelio de Dios. ¿Para qué es? Para salvación. Pero no es para todos aquellos que se meten a buscar novia o marido o esposa o a tocar o a cantar o a predicar. Es para los que creen.
Y en el creer te dejas mover en la voluntad de Dios y eres lo que Dios te manda hacer. No te metes con las intenciones de tocar en el grupo de alabanza. O te metes si Dios te va a usar ahí, Dios te va a decir. No, tú no vas adelante, el que va adelante de todo es Dios. Por eso dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Y luego explica al judío primeramente, ¿sí? Es a quien vino, y también al griego, puede ser un gentil, ¿no? Dice el 17, aquí viene, oigan, pongan atención aquí, porque en el evangelio, ¿qué es el evangelio? Alguien dirá, aquí está, es la justicia de Dios, la obediencia, el ser sincero, el ser honesto, ¿sí? El ser una persona diferente en el Señor. Esa es como en ti se va aplicando el evangelio de justicia. Dice de Dios, se revela por la fe. Es como tú empiezas a conocer, como empiezas a cambiar, como empiezas a dejar todo lo que tú eras desde que tú te acuerdas, en cuanto a desobediencia, en cuanto a forma de ser, en cuanto a ver a las personas de otra manera. Cuando vienes al evangelio, hay algo poderoso que actúa en ti, que es el Espíritu Santo, y te revela la justicia, y tú vives por fe. Por eso dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. O sea, en otras palabras, que Jesucristo, el Espíritu de Cristo, te muestra a ti lo que tienes que dejar de hacer, cómo tienes que vivir, cómo tienes que pensar y cómo te tienes que callar la boca y moverte y vivir solo por la fe. Por eso es una ¿qué? Dice Dios se revela, te enseña, te muestra cosas. Solamente a aquellos que son de Dios le revela cosas. No a cualquier persona que está por ahí, no. Solamente por la fe, dice aquí, y por una sola razón, y para, dice ahí, fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que te sometes a Él, vives para Él, estás en Él y no haces nada si Él no te dice. Esa es la obediencia a estar en el Señor. Estamos ya viendo un tipo de revelación. Se revela por fe. Por eso mucha gente dice, yo tuve una revelación y ni siquiera han vuelto a nacer. El Señor me mostraba, ¿sí? Cualquiera puede hablar, pero no cualquiera tiene esa verdad en él. Pero aquí está lo contrario, escuchen bien en el 18. Dice, porque la ira de Dios, oigan otra vez, hablábamos de revelar, de vivir por la fe y estar, vivir, dice, más el justo por la fe, mira, qué hermoso es eso, pero escuchen lo contrario. Dice, porque la ira de Dios se revela, ahí viene otra vez, para ellos. A ellos se les va a revelar lo que yo y usted nunca queríamos ver, ni vivir, ni sentir, que es que la ira de Dios. Ahí está muy claro, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahí no dice contra los que hacen esto o lo otro, sino los que son impíos, que viven sin y que no tienen piedad, que hacen todo lo malo, con todo tipo de deseo. Oigan, no tengo hasta palabras para expresar todo esto. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así como vivimos a todos estos hombres, a Zacarías, que se levantaron contra él para matarle a pedradas. Eso es detener con injusticia la verdad, ¿sí? Por eso hay tanto odio, por eso él decía que a él sin razón lo mataron. No había razón. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Él me dice, yo nunca he visto nada de Dios. ¿Cómo no? Tú mismo eres una obra de Dios. Se te manifestó Dios en ti, porque tú eres una creación de Él. Para empezar, todos los humanos son creación de Dios. Por eso aquí dice, entendamos bien, pues Dios se lo manifestó. Y luego acaba de explicar, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad. Alguien va a decir, yo no conozco eso. Bueno, por eso te está diciendo eso, que es algo invisible. Pero te va a convencer aquí. Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si tú dices, yo no conozco a Dios, yo no he visto nada del bueno, aquí te está diciendo desde la creación del mundo. Tú ya tienes que tener la idea de que el que hizo todo es Él. Hoy nomás, por eso les va como les va. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que
al principio en el libro de Génesis que decía, hágase los cielos, hágase los mares, hágase las aguas, y todo que se iba formando de lo que no existía. Amén. Ese es como podemos darnos cuenta. Y luego, ahí en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, y eso es para en general para todo el mundo, no para los cristianos nomás, para los aleluyas, no, para todo el mundo. Aquí les dice él, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sí, porque la gente adora la creación, pero aborrecen al Creador. Mucha gente adora los paisajes, ¿no? Toma sus fotos, tiene sus flores, tiene sus paisajes. Van a donde quiera a visitar, a conocer, a caminar, porque les gusta todo eso. Les gusta ir a la playa, les gusta ver los barrancos, el canal de no sé qué, el cañón de Arizona y las cascadas del Niágara y los pescados, los animales. Toda la gente se goza en eso. Pero ¿qué del que los hizo? No les importa nada. Ahí es donde pasa el problema. Pues no dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está. Y no solamente eso, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, o sea que se hicieron soberbios y vanidosos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, o sea que en tinieblas y en oscuridades tienen el corazón. Por eso Dios nos libre de tener relación con ese tipo de personas. Si va a haber una relación con ellos, sea para hablarles de Dios y que Dios les prepare el corazón y nos dé fuerza y nos dé el poder y nos dé la victoria. Porque para nada tenemos nada que ver con ellos nosotros, si Dios no quiere. ¿Sí? Porque hay gente que se mete por todos lados a hacer de todo, sin ningún temor, pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver que Dios a través del apóstol Pablo nos advierte y nos aconseja cómo no, o cómo más bien no podemos nosotros ahirar a Dios de una manera bíblica, usted y yo. ¿Cómo podemos nosotros hacerle para que Él no esté airado con nosotros? ¿O qué podemos hacer en nuestras vidas como cristianos? Porque la gente dice, usted ya no haga nada. Y más les dicen, ya no haga nada, más hacen. No, ya lo pagó Jesús en la cruz, dicen. Pero lo dicen de una manera sarcástica, de una manera engañando a todos, de una manera para que todos vayan y pequen. Así lo dicen. Sí, así, algo bien abiertamente. Y la gente dice, bueno, si Él ya lo pagó, pues yo voy a vivir otra vez, regreso a lo que yo hacía y por ahí de vez en cuando me paseo por la iglesia, hablo con el pastor y que me perdone. Que de todos modos Dios es amor y ya lo pagó, ya está hecho, y claro, si hecho está, ya lo dijo. Y la gente dice de todo, pero ¿qué pasa con las cartas paulinas o lo que Pablo dijo a todas estas iglesias en desobediencia? Miren, vamos a ver. Ven conmigo a Efesios 5:1. Esto está muy claro. Estas son cartas a las iglesias del Señor Jesucristo, donde había hermanos, donde había personas que se gozaban, donde había de todo, así como lo sigue habiendo hoy. Por eso es necesario no quitarle ni ponerle, ni tener miedo de predicar la verdad del Señor Jesús. Efesios 5:1. Ahí es donde está un ejemplo de cómo usted, si es que ya volvió a nacer, escúcheme, y si no ha vuelto a nacer, arrepiéntase y reciba al Señor en su corazón como Señor y Salvador. Pero si ya volvió a nacer y es un cristiano vuelto a nacer, él simplemente, Pablo dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Así es como usted y yo podemos empezar a ver las cosas. Porque hay gente que le dice, no, eso, Dios es el único que tiene esa capacidad de ser Dios perfecto, Dios santo, Dios es. Pero miren, así como somos nosotros que le fallamos tanto, al ver nosotros esto, tenemos que pensar y decir, bueno, la Biblia a mí me manda que yo no me parezca tanto al pastor, al evangelista, ¿sí? Que yo no me parezca al líder de la música, que yo no me parezca a los diáconos, que yo no me parezca, sino que yo sea un imitador de Dios como un hijo amado, ¿sí? ¿Cómo será un hijo amado por Dios? Bueno, pues Dios lo quiere, Dios lo ama y Dios lo cuida. Pero de esa manera que Él te trata a ti, tú debes de imitarlo al propio Dios. Sí, él no va a mandar a nadie a que tú te parezcas a nadie, sino que te parezcas más bien al propio Dios. Y luego te va a dar una lista y te va a decir, y a mí también, andar en amor como también Cristo nos amó. Ahí está muy claro, ¿no? Sigue diciendo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que fue y lo que pasó cuando Él murió.
Ese olor, esa fragancia de lo que Él hizo, ese sacrificio subió hacia donde estaba el Padre. Por eso dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imagínate cómo hueles tú y cómo huelemos nosotros delante de Dios. ¿Cuál será basado en nuestra vida? Sí, porque todos fallamos, eso lo conocemos, pero también todos podemos santificarnos y estamos llamados a santidad. ¿Cuál será el olor tuyo para con el Señor o el mío? Si el Señor Jesucristo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Dice en el 3 y dice lo que Pablo quiere que la iglesia no haga. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas. Oigan bien el carácter que tenemos que dejar, de no andar diciendo ¿qué? Palabras deshonestas. Sí, porque esta es la iglesia del Señor. Dice, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Por eso la gente, acuérdese lo que acabamos de leer, que no le dan gracias a Dios nunca. Porque usted se acostumbra, oiga bien lo que le voy a decir, y yo también. Nos acostumbramos a una rutina en la vida donde entramos a un lugar y regresamos a la casa. Donde quiera que usted vaya, va y viene y no le pasa nada. Y llega el punto donde usted dice, ¿sabes qué? ¿De qué le doy ya gracias a Dios si yo ya tengo años haciendo esto y no me pasa nada? Tú tienes que vivir agradecido todos los días por el Señor, por la misericordia, por lo que tú tienes, por quien tú eres, por lo que a ti te pasa, por el no. Miren, yo he visto testimonios de tanta gente que pierde partes de sus cuerpos, la gente que va a las guerras, la gente que tiene accidentes, la gente